El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 17. Satisfecho y risueño como siempre, Bartolo llegaba de San Luis, con un paquete de tabaco negro para su padre y una carta para el inglés de los huesos, cuando su hermana le detuvo a la puerta de la cocina. ¿Qué es esto? Nada, tabaco y una carta para el mister. Ajá, a ver, trae. No, déjame a mí, imploró el muchacho. Déjame a mí que se la dé, Balbina. Pero la negra estuvo intransigente. No, trae pa' acá, te digo. Oh, no quiero. Y como la moza hiciera de inmediato ademán de atraparle, Bartolo de un salto se puso la mitad del patio repitiendo con energía: no quiero, ¿sabes? Mamá, míralo a este, a ver, Bartolo. Y la voz de la casiana llegó lánguidamente desde el interior de la cocina. A ver, Bartolo. Pero el chico, sin darse por advertido, continuó porfiando. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero, Carancho? ¿Por qué has de ser vos siempre? Ante tal descaro, la niña perdió la paciencia del todo y taconeando con fuerza gritó colérica: pero mamá, mire este mocoso, mírelo. Y le dijo con tanta indignación y evidencia de escándalo que la madre, alarmada, asomó a la puerta de la cocina. ¿Qué es eso? ¿Qué hace Bartolo? Nada, mamá, que no me quiere dar esa carta para Jane, para mister. Nada, mamá, que yo se la quiero dar al mister y ella nunca me deja. Doña Casiana, ante el pequeño problema doméstico, contrajo las cejas y meditó un instante, y después dijo sonriendo: traiga eso pa' acá, mijito, déselo a su hermana mayor. Bartolo, en su despecho, vaciló un momento, pero muy luego, y convencido sin duda de la inapelabilidad de los fallos maternos, entregó la carta a su hermana, diciéndole con tal repetido enojo: tomá, tomá, angurria, ni que fuera tuyo el mister. ¿Qué? ¿Qué decís, sinvergüenza? Nada, nada, no digo nada. Pero Bartolo tenía razón. Ni que fuera de la negra el inglés de los huesos, ni que lo hubiera comprado en la pulpería como quien compra una bombacha. Desde el día en que la niña, sin comprender aún muy bien por qué, se dio cuenta de la atracción irresistible de aquel hombre extraño, comenzaba a ejercer sobre su espíritu, desde ese mismo día también empezó a considerarle cosa como una cosa suya, como un raro, delicado objeto de su exclusiva propiedad, y sobre el cual debería velar ella sola con todos sus sentidos. Su temperamento apasionado y su carácter autoritario no podían reaccionar de otra manera bajo el imperio de aquellas sensaciones nuevas, de aquellas deliciosas embriagueces, nunca gustadas hasta entonces por su corazón de virgen. La negra era muy joven, muy ingenua, muy ignorante sin duda, pero su poderoso instinto de mujer la guió, la empujó desde el primer momento hacia el camino de ese exclusivo absoluto que viene a ser al cabo ideal supremo de los amores humanos. Y así ocurrió que poco a poco fue monopolizando para sí todas las funciones domésticas que pudieran tener la casa alguna relación con el inglés de los huesos. Nadie sino ella le servía, nadie sino ella manejaba las cosas de su pertenencia. Y si al principio alguien, doña Casiana, por ejemplo, solía prestar algunos servicios al enfermo, bien pronto tuvo que renunciar a ello porque la negra siempre los halló torpes y deficientes. Siempre encontró motivos para hacer comentarios que eran, por lo menos, a propósito para fomentar reincidencias. Vaya, un caldo para un enfermo, parece agua sucia. Vean, ande viniendo a poner la lámpara debe estar aquí, caramba, ¿y por qué no me dejó que lo hiciera? ¿Qué bromar también ahora? Yo no sé para qué se meten. Al principio a veces doña Casiana solía darle cara. ¿Qué? ¿Qué tiene el caldo? ¿Quiere decirme hueselencia? ¿Qué tiene el caldo? Nada, mamá, que parece agua, ande, yey. Ande, el mister sabe lavar los huesos. Y sonreía de una manera insoportable y le hacía montar instantáneamente una cólera a la buena doña Casiana. Mira, Balbina, no seas atrevida. Hay que advertir que la puestera de la estaca solo llamaba a la negra por su nombre cuando estaba enojada, y para dar sin duda mayor solemnidad a sus expresiones de reproche. Mira, Balbina, no seas atrevida. ¿Y yo qué digo? Has dicho que el caldo estaba fiero. ¿Qué tiene el caldo? A ver, decí. Y parece todo revuelto, revuelta tenés vos la cabeza. Alusión sutil a la puestera a los sentimientos de su instinto de madre comenzaba a vislumbrar en el corazón de la muchacha. Revuelta tenés vos la cabeza porque sos una sonza. Y doña Casiana se marchaba tan bruscamente de la alcoba como si hubiese temido no poder contenerse y un rapto de cólera emprenderla a puñete limpio contra su hija, contra el inglés de los huesos y hasta con aquel microscopio que estaba allí sobre el baúl. Estos conflictos
Por un lado, por otro, las muchas atenciones de índole doméstica que reclamaban a la puestera hicieron que poco a poco, sin mayor violencia, la negra pudiera llegar al momento a la práctica su pequeña campaña de absorción, y que muy pronto llegara el momento en que, como se ha visto, tan solo ella atendió a Mr. James, tan solo ella manejó sus efectos como un celo y una minuciosidad que rayaban en manía. Nadie parecía tener derecho a estar en la alcoba del enfermo sino ella, así fuera el padre y la madre o el mismo doctor Paul, el que entraba durante la visita de los negros inquisidores ojos de la niña y no se apartaban un instante del intruso, como si hubieran temido que pudiese llevarse alguna cosa, causar algún daño en aquel tremendo mocetón de mármol, de ojos azules enigmáticos. Bartolo, el pobre Bartolo, ya se había visto en él la tiranía de la niña fomentada por la debilidad y por el error materno. Se ejercitaba sin reparos. No podía entrar ya siquiera a preguntar a su amigo el mister cómo se llamaban las boleadoras allá en su tierra. Pero había algo más grave, algo que ya arrastraba el amor de la negra hacia los más oscuros y peligrosos senderos de lo enfermizo, y era que, no contenta todavía con todo lo que había dicho la niña en su extravío, llegaba a extremos tales como el de no poder sufrir una cosa que hubiese pertenecido al inglés de los huesos, por ínfima o despreciable que fuera, pudiese andar en manos de todos o ser arrojada a las basuras. Sabido es que Mr. James fumaba en pipa como una chimenea, fumaba día y noche un tabaco rubio que tenía en unas envolturas de papel amarillo con muchas inscripciones de tinta rojas, y sabido que también qué cantidad de fósforos consume un fumador de ley al cabo de los días, pues todas esas envolturas y amarillas, todas esas cajas de fósforos vaciadas por el inglés de los huesos en las largas horas de reclusión fogosa, eran cuidadosamente recogidas y conservadas por la negra como preciosas reliquias en cierto cajoncillo que tenía en su alcoba, y que después de haber sido de fideos ascendió a sus delicadas funciones de chifonier o cosa parecida. La negra hubiese considerado como un gran ultraje a la delicadeza de sus sentimientos que algunos de aquellos paquetes que pudieran andar rodando a la intemperie allá en otro lado del corral de las ovejas, a donde iban a parar las cosas inservibles. Lo que había sido de él, lo que habían tocado sus grandes y recias manos, quedaba de hecho asegurado contra toda profanación y promiscuidad humillante. Hasta las basurillas recogidas en la estancia del mozo no iban al osario común, como quizás pudiera suponerse, no, tenían romántica y coqueta sepultura al pie mismo del duraznerito aquel plantado en las manos de la negra. De manera pues que si Bartolo tenía motivos más que de sobra para acusar a su hermana de creerse dueña de del inglés de los huesos, también tenía hasta méritos adquiridos como para que resultase absurda y loca la comprensión del muchacho de hacer llegar a Mister aquella carta con raras estampillas, por otras manos que no fueran las de su dulce y celoso cancerbero. No faltaba más, y la negra, una vez triunfante y después de echar una larga mirada inútil sobre el escrito tan indescifrable para ella como lo era la expresión de los ojos azules de Mr. James para doña Casiana, penetró suavemente en el palacio, encantado de sus sueños. El inglés de los huesos, con los párpados entornados, seguía beatíficamente extendido de espaldas en su catre, y un tenue filamento de humo surgiendo del horno de su pipa se alargaba tembloroso hasta alcanzar el techo. Al oír entrar la niña, Mr. James abrió los ojos sorprendidos y risueño. —Maravilloso, yes, maravilloso. ¿El qué? La negra escondía la carta detrás del cuerpo, quizás con el propósito de bromar un rato antes de entregarla. —¿El qué, James? Mi Sonia Babino, mi tiene una linda Sonia. ¿Y qué? ¿Con quién soñó? Al decir esto ya pasó y repasó por los grandes ojos inquietos como una sombra de angustia. ¿Con quién? Diga, ¿con quién soñó? Y él, sacudiendo lentamente su pipa y sin mirar a la muchacha, declaró con expresión íntima e ingenua complacencia: —Misiona con usted, Babino, misiona una linda Sonia, carambo. Y al oír eso, la negra se puso primero encantada y después pálida. —No, mentira. Y había en su voz trémula de emoción todo un poema de duda y de esperanza. —No, mentira, verdad, usted me dice de gusto. Él se puso serio entonces y dijo, enarcando las rubias cejas, como solía hacerlo toda vez que deseaba ser convincente: —Ah, no, mi dice cierta, mi Sonia con usted, uno bonito cose, Babino. Y haciéndola estar allí,
a su cabecera una vieja mecedora materna y acariciando distraída y castamente una de sus manos, regordetas y tibias, el inglés de los huesos contó a la negra su sueño. No hacía seguramente 2 minutos que había encendido su pipa cuando de repente, como arte de magia, se halló indagando en compañía de la negra en medio de la muchedumbre, andando en compañía de la negra en medio de la muchedumbre enorme que llenaba las calles de la populosa ciudad desconocida. Ella, todo de rojo, con una sombrilla también roja, estaba bellísima, y ambos iban entre la gente riendo y saltando como 2 chicuelos, y cuando de pronto a él le asaltó una inquietud terrible, y si la negra se perdiese, y si la negra separándose de él se extraviase de repente en el marea magnum de aquella multitud sombría y bullente, y fue pensar en esto Mr. James, y fue desaparecer, la negra de inmediato entre el oleaje de la muchedumbre ciega y los hoscos misterios de la inmensa ciudad desconocida. Pobre Babino, ¿qué iba a ser de ella, tan niña, tan ingenua, tan inexperta, en medio de los peligros de la ciudad extraña y 1000 leguas de su país, de su país y de su casa? El inglés de los huesos, desesperado, corrió, llamó, inquirió, pero todo fue en vano. La negra había desaparecido sin dejar rastros, y para colmo, en el preciso momento en que podía serle más necesario, se encontraba de pronto navegando por el océano a bordo del transatlántico, y con una sensación plena y exacta de la enormidad del tiempo y la distancia que le separaban de la niña. Oh, Mr. James se sintió morir de angustia, y si hubiérase muerto, sin duda, a no haber ocurrido que de pronto también se presentó a sus ojos una visión de maravilla. Con su vestido rojo y su sombrilla desplegada, la negra corría ansiosa detrás del paquebote, convertido a la sazón en un tranvía, y le llamaba desesperadamente haciéndole señas con la mano, y fue tan bello y conmovedor el espectáculo de aquella persecución impotente y pueril, y fue tan intensa la dicha que le produjo la reaparición de aquella negra quimérica del rojo y del elegante vestido, y que el inglés de los huesos se arrojó del tranvía como quien se arroja al agua, y despertó emocionado y feliz, en el preciso momento en que la negra real penetraba en la alcoba con su modesto vestidillo azul muy bien planchado. Cuando el inglés de los huesos acabó de hablar, la niña, un poco pálida y con los ojos negros, aún absortos en el espectáculo de la narración cuyas maravillas exaltaba su propia fantasía, solo atinó a decir con un suspiro apagado y una sonrisilla nerviosa que más bien parecía una mueca: «Ay, qué lindo, ¿verdad?». Y después ambos se quedaron por un rato en silencio. Él, sonriendo con una ligera contracción en sus cejas rubias, le acariciaba maquinalmente una mano, y ella, muy seria y pensativa, parecía absorbida en la contemplación de alguna cosa lejana. Por fin la negra rompió el silencio y dijo, ingenua, sonriendo y mirando al inglés de los huesos: «Qué lindo, ¿eh?». Y él, sin mirarla, insintió pensativo y con un leve dejo de melancolía en el timbre de su grave voz: «Ah, yeah, moche lindo». Y tornaron a quedarse en silencio, hasta que un grito furioso de doña Casiana, dirigido sin duda contra la perra de Bartolo, que le pisaría la ropa tendida allá al sol sobre el pasto, los trajo de nuevo a la realidad y los hizo sonreír con malicia. Se enojó la mamá Babino, ajá, ¿ha visto? Entonces recordó a la negra la famosa carta de los sellos raros, sobre la cual se había sentado al ocupar la mecedora, y con el propósito de ocultarla, quizás para bromear un rato con Mr. James. «Ah, la carta», dijo confusa. «Una carta, James, mire, disculpe, la trajo Bartolo reciencito de San Luis, y yo me había olvidado como una sonza. Estaba sentada encima. ¿Ha visto qué cabeza? Oh, yes, lindo cabezo». «Malo», y coqueteando por instinto como una refinada damisela, le alargó el sobre rojo en el extremo de los dedos, a los que el inglés de los huesos besó, según era la práctica establecida para esos casos corrientes de dar y de tomar. «Thank you, miss. Very well. ¿Come, Babino?» Ella se puso como una guina. «¿Qué, James?» «There is no cause, Babino». «Ay, es cierto, yo sabía, caramba, qué rabia, ¿no ve?». Él, y a punto casi de llorar, la negra en su trastorno retorcía nerviosamente sus manos. Él entonces, como tantas otras veces, la trajo hacia sí, y como tantas otras veces también la tranquilizó y le reconfortó con blandas, cariñosas palabras. «¿No ve, James, si soy una bruta, una burra, si no voy a aprender nunca? Había de tener paciencia, carambo. Nada de lo que es realmente útil y beneficioso en la vida puede aprenderse en un momento, ni nada deja de aprenderse cuando el empeño es firme». La negra, que no era borra,
sino que por el contrario, muy inteligente, podía aprender a hablar tan bien como él mismo en muy poco tiempo. Ajá. Yes, Babino, me asegura usted mucho inteligente. Salga, de ande, vi a ser, soy una bruta. Y un poco resentida aún, la negra se instaló de nuevo en la mecedora materna, desde donde se dispuso a espiar, también como otras veces del rabillo del ojo, todas las impresiones que podía reflejar la lectura en la cara de aquella en el pálido rostro del inglés de los huesos. Largo era el documento y fue leído por Mr. James con detención e interés visibles, pero aquella lectura no tradujo a la atenta observación de la niña otros signos de una pronunciada contracción de cejas desde el principio hasta el fin, uno que a otro movimiento aprobatorio y otro casi imperceptible de la dorada cabeza de su amigo. All right, pretty well. Y depositando la carta sobre el cobertor, el inglés de los huesos se quedó pensativo y ceñudo. A fe que había causa de ello. Su corresponsal, que era nada menos que el ilustre antropólogo, profesor Cambridge, Mr. Douglas Armstrong, que por aquel entonces había terminado de preparar el volumen 54 de su monumental History of Savage Men, disgustado por su tardanza, le conminaba normalmente a que apresurase su regreso, y era por obra y gracia del dinero y de la decidida protección de aquel hombre que el Mr. James Gray, su aventajado discípulo y su único candidato a una muy disputada cátedra en la Universidad de K, había venido al país hace un año a escarbar deprisa en determinados sitios de su dilatada campaña, y por eso fue que aunque el inglés de los huesos tuviera su conciencia tranquila con respecto al empleo de su tiempo, la carta aquella no dejó de mortificarle de gran manera. También había sido fatal la suya. Mire que tropezar con semejante accidente en la última y la más difícil de las etapas de su jornada. Por su culpa o sin ella, la cuestión era que el ilustre profesor de Cambridge tenía razón, que por A o por B Mr. James había invertido mucho más tiempo que el calculado como necesario para realizar su gestión. Y lo que era aún peor, continuaba allí inactivo, tumbado en una cama con una puñalada en la espalda como una puerta cochera. Y algo debió de dejar traslucir de aquello el rostro del inglés de los huesos, porque la negra que lo observaba solícita le preguntó en un instante: ¿Qué, James? ¿Qué tiene? Él entonces se explicó con un dejo de mal humor y haciendo dolorosos visajes al moverse pesadamente en la cama. Nada, Babino, mí no tiene nada, pero a mí me precisa levantar per trabaja. La negra, al oír aquel despropósito, protestó con toda su grave autoridad de enfermera. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo no? Ya sabía Mr. James que hasta el jueves no podía levantarse, y eso un ratito. Ajá, bien claro que le dijo el doctor. Pero el inglés de los huesos insistió quejoso. No, él había perdido ya demasiado tiempo, caramba. A él ya no le era posible postergar la reanudación de su trabajo, aunque el médico pensara de otra manera. En aquella carta, con sobra encarnado que la negra estaba viendo allí sobre la colcha de la cama, Mr. Douglas le recriminaba su tardanza y le acusaba de causarle con ello serios perjuicios. La niña no pudo contenerse. —Pero usted está enfermo, James. ¿Ese hombre no sabe acaso que usted está enfermo, James? Oh, también. Él sonrió levemente. No, Mr. Armstrong ignoraba su enfermedad, pero no era esa la cuestión. —¿Por qué no le escribe una carta entonces? —volvió a interrumpir la niña. —Una carta ande le diga todito lo que ha pasado. No, Babino, no. Trató de hacerle comprender el porqué de su apuro. La cuestión no estaba en la enfermedad, que ya acabó y que después se explicaría. La cuestión estaba en que su patrón necesitaba que él estuviese de regreso en Europa, con sus trabajos terminados, para los primeros días de marzo, y que él, Mr. James, iba a tener que apurarse mucho, muchísimo, para poder dar cumplimiento a eso. Sin reparar en la expresión de la extraordinaria intención con que la negra escuchaba sus explicaciones, Mr. James prosiguió entornando sus párpados y en voz baja como si hubiese hablado consigo mismo. Oh, yes, mi tiene apura, carambo. February, March, yeah. Mi termina February 25. Mi embarca primero February, per Europe. ¡Ay, Dios! Y aunque medio ahogado por el ruido que produjo la mecedora violentamente rechazada por las piernas nerviosas, fue tal el gemido de dolor y de espanto que envolvió la exclamación de la negra y
que el inglés de los huesos, asustado, se incorporó en un salto en el lecho. ¿Qué? Y vio entonces la negra, con las mandíbulas desencajadas y la palidez de la muerte en el semblante, retrocedía hacia la puerta, mirándolo al andar con unos ojos siniestros de vértigo o de locura. Mr. James sintió que con una aguja de hielo le perforaba la médula. Pero Babino, ¿pero qué tiene Babino? Ella, al oírle, reaccionó un tanto y, sin perderse la conmovedora expresión de su estupor, del azoramiento que mostraba en su cara y en los ojos, gimió tan bajo como un suspiro. Nada, James, nada. Y mientras el inglés de los huesos, en su asombro infinito, no sabía qué hacer ni pensar, la negra se salió de pronto de la alcoba, llevándose las manos a la frente.